Ahí está. Hola a todos. Me pidieron que dijera esto. Esto es Kinetoscopio. ¡Cállate! Estoy callado, güey. La nueva de los Coen, ¿fueron a verla en esta semana o qué? Pues yo fui a ver algo ahí parecido a algo de los Coen, güey. ¿Te parece que no es película de los Coen? Me parece que es muy clásica de ellos, es muy de ellos. Sí. Es como la segunda parte la segunda parte de Brother, Where Are You? Mira, ¿sabes qué estoy pensando acá? Que los Coen llegaron a un punto donde ya los dejan hacer lo que ellos se les dé la gana, cabrón. Hasta una película, güey, que no tiene principio, que no tiene fin, pero Pensé pues, que- como son los Coen, pues está chingón. Pero pensé que eso sería clásico, porque no es la primera vez que ocurre. Ajá. O sea, en A Serious Man ya hacen un como intento de esta misma manera de contar Ya lo historias. traen en la cabeza, ¿no? Sí, ya lo traen en la cabeza. Sí. Incluso empiezan a bocetar como este tipo de conceptos desde esta película con Billy Bob Thornton, El hombre que no estuvo ahí. Ya empiezan como a bocetar esta historia en la que hay un hombre que es atrapado por sus circunstancias periféricas y simplemente no puede dejar de resbalarse hasta que llega al Entonces, ¿tú final. sí creerías que son variaciones sobre el mismo tema? O No, sea, no son variaciones sobre el mismo tema, pero creo que a los Coen les gusta este tipo de protagonistas. Este tipo tomas a un hombre más o menos común y lo llevas a distintas situaciones, lo paseas por distintas situaciones y en todo caso lo que es diferente en sus películas es cómo cada uno de sus héroes o de sus antihéroes o de sus no héroes. sus antiprotagonistas, Ajá. cabrón. O sea, güey, no creo, la neta, güey, que más de 3, güey, se hayan identificado con este güey, cabrón. Y digo, si te identificas con alguien así, güey, estás cabrón, ¿no? Pues es que efectivamente en el caso de Llewyn Davis asistimos a un personaje que no tiene absolutamente ni un solo rasgo empático para con el público. En absoluto, creo que la propuesta es exactamente esa, o sea, romper con todo lo que caracteriza a un protagonista dentro de una historia, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Porque creo que solo pocos directores se atreverían a filmar desde ese punto de vista. Se supone que es antinarrativo tomar un personaje tan denodadamente desangelado y tan denodadamente repulsivo para el público y tratar de vendérnoslo como el protagonista de una historia. Y sin embargo, en el caso de los Coen crean una película muy bella y crean una película que funciona. Yo te digo, yo no soy muy afecto a las películas en donde no hay un protagonista y no hay una historia que contar. Y los Coen son los únicos directores, el director bicéfalo es el único director capaz de venderme una historia como esta, así tan Sí, estoy de acuerdo. tan- Solo tan ellos triste. pueden vender algo así, porque yo lo reitero, o sea, si esa película tuviera el nombre de un director desconocido, Ujú. yo creo que un buen porcentaje diría que esa película es una mierda. O Sí, sea, ¿tú crees que funciona solo por el nombre de los Coen? Pues es que ya sabes qué esperas de los Coen. Ajá, güey. es que ese es O mi sea, punto, más bien es como la marca de fábrica, ¿no? Es como el del... tú sabes que detrás de esto hay una enorme disciplina, una enorme capacidad de trabajo y un mensaje muy claro, ¿no? O sea, en todo caso, los Coen podrían parecer a la vista de alguien que no conozca mucho de su cinematografía, unos directores que se equivocan, narran mal, escogen mal sus momentos para fotografiar o escogen sus diálogos de manera medio equívoca, pero no es cierto. Ese es el gran mérito. Tienes que ser un gran creador para descubrir justo esos puntos nodales y luego esquivarlos. Sí, tienes que ser un Sí, gran creador. estoy de acuerdo. Los Coen tienen un absoluto dominio de lo que es el arte de dirigir. Ujú. O sea, ellos tienen bastante definido en esta película cada plano. O sea, yo creo que antes se habla, pero hasta el cansancio de lo que es lo que va a ser cada plano. Y digo se habla porque pues, son dos. O sea, no es un individuo el que está ideando esto y va y le dice a su fotógrafo más o menos cómo quiere las cosas. O sea, ellos dos tienen que ponerse de acuerdo antes de... Pero no, llegar, allí vienen las grandes leyendas de los Coen, ¿no? O sea, las grandes leyendas de que actores como el mismo John Goodman, como John Turturro, declaran que le preguntan a uno de ellos, oye, ¿cómo quieres la interpretación en tal escena? Y uno de ellos, bueno, Joel responde de una manera y luego van y le preguntan a Aidan, e Aidan responde de la misma manera, pues, o sea,
Bueno, pero ¿no será que ya hay un diálogo previo? Lo que dicen es que son un director muy compenetrado, o sea, por eso es que en el medio los llaman el director bicéfalo, el director de dos cabezas, porque dicen que la compenetración que los Coen tienen a ese nivel es muy grande. Pero bueno, así como lo planteas, esa compenetración suena como algo sobrenatural, ¿verdad? Ajá. O sea, no lo es, o sea, finalmente yo creo que hay mucho trabajo detrás de... Hay mucho trabajo, pero te digo, o sea, allí vienen las historias de que, por ejemplo, creo que entre ambos hermanos hay una diferencia de 3 o 4 años de edad. Ajá. Y que ellos eran compañeros de juego en el patio de la escuela y que fueron siempre amigos y que trabajaron juntos en todo momento, o sea, que han sido un par de hermanos sobrenaturalmente unidos ya. Entonces, allí esa es la cuestión meritoria, pues no sé si te has dado cuenta que se alternan, por ejemplo, Joel produce y Ethan dirige, y luego Ethan dirige y Joel produce, y están no lo creo tan así, jugando. O sea, no, que es claro que ambos dirigen. Es una manera de alternarse los nombres, ¿no? Pero... Tan es así que si la gente se fija en la pared de créditos del final de la película, de cualquier película de los Coen o de casi todas las películas de los Coen, verán un nombre recurrente, Roderick James. Roderick James es el editor de las películas y Roderick James no existe, Roderick James son ellos dos. Exactamente. Entonces, pues en realidad hay mucho trabajo, o sea, que ellos se estén alternando, que utilicen otros nombres, pues digo, no habla más que de gente tan enajenada con el trabajo como un Alfred Hitchcock, como un Stanley Kubrick, como todos estos. Ajá, sí, de gente que lleva la labor artística hasta la última consecuencia. Habría que preguntarse qué tan planeado es. Exacto. Ahora, o sea, ¿se dan cuenta de que de toda una película están hablando solo de los directores? O sea, a mí no me gustó en particular. Creo que es como muchos retazos de historias. O es una historia contada como queriendo ser contada completamente en un espacio muy pequeño. Que tampoco puede aportar. ¿Qué están hablando de los directores nada más? Lo que pasa es que esta es una película de autor, y en general casi todas las películas de los Coen son películas de autor. O sea, por ejemplo, podríamos hablar de la interpretación de Carey Mulligan, que casi siempre Carey Mulligan aparece como una niñita buena, y aquí suelta una cantidad de palabrotas que creo que no ha soltado en toda su carrera artística. Bueno, en Shame de Steve McQueen no era precisamente una niña buena. Pues efectivamente se me pasa a Shane, es cierto. Pero bueno, en general a la Mulligan siempre le dan como papeles de niña modosa. Y precisamente tienen que ser directores más retadores los que la saquen de esa área de confort. Pero por ejemplo, Carey Mulligan hace un papel muy sui generis, pero es de sus personajes de los Coen. O sea, hubiera podido ser intercambiada y hace 20 años hubiera sido Frances McDormand. En ese sentido, el microverso que los directores plantean aparte es maravilloso porque es de engranajes, es mecánico. Los Coen, todas sus películas están imbuidas en un solo universo maravilloso, con la excepción de un par de sus historias que sí son claramente fuera de línea, ¿no? Tal vez podríamos contar que True Grit no entra dentro de sus películas de universo, o sea, su western no es una película de ellos. El Quinteto de la Muerte, su remake. True Grit pareciera una película por encargo. Ajá, a mí también me da esa impresión. ¿Cómo se llama? El Quinteto de la Muerte, que pues es un remake de una película muy vieja, tampoco parece de los Coen, o sea, tiene algunos de los momentos de fatalismo, pero yo personalmente sí creo que a diferencia del cine y voy a decir aquí groserías, a diferencia del cine de Michael Bay, o a diferencia del cine incluso del cine de Steven Spielberg, y no solo en algunas cintas, en las cuales puedes ver como las actuaciones, como el espíritu y como variaciones sobre un tema. En el caso de casi todas las películas de los Coen, sí tienes que centrar en el director, porque es el cuate detrás de todo, es el pintor de esta historia, es el dibujante detrás de la historia. Sí, y bueno... Pero siempre me ha quedado la idea como de que los Coen juegan bromas, pues. Como que sus películas son... de repente algo que te encanta hacer, ¿no? De platicar una historia como a mí me gustaría escucharla, ¿no? Y ya. No pensarlo en nadie más. O sea, ¿tú sientes que en esta película no tiene esa impronta? O sea, no a mí la película me sonó, ¿sabes cómo? Como incoherente. Ajá. Pero no es que lo sea, ¿ves? O sea,
no sé cómo explicarlo. Ajá, me queda claro, queda claro que no sabes cómo explicarlo. Me pareció como retaseado. Ahora, yo sí creo que el director, pues bueno, pues obviamente más tratándose de una película de autor como en este caso, que esta es una película más de autor que otras películas de los Coen. Justamente. Pasa algo tan curioso como Dickens, bueno, él ha sido el fotógrafo de ellos en prácticamente todas sus películas, y es algo, está ocurriendo algo extraño en este caso, o sea, ellos prescinden de Dickens para que Del Bonnell fotografía esta película, generando un trabajo magistral. O sea, la fotografía a mí se me hace de los mejores logros de esta historia, ¿no? Entonces realmente le aporta una atmósfera a este mundo patético, triste de este personaje Llewyn Davis, y bueno, y curiosamente Dickens recibe también una nominación al Oscar por Prisoners, ¿no? Entonces pues bueno, pues él ya se graduó en la escuela Coen, quiero pensar, y pues ahora Del Bonnell pues está pues adaptándose a lo que es la manera de visualizar las cosas de este director bicéfalo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y es una de las primeras recomendaciones. La fotografía de la película es maravillosa, o sea, hay que verla en una buena pantalla, en una buena exhibición cuidada. Es una película que visualmente es conmovedora. Es muy curioso, te digo, a mí me cuesta mucho trabajo ir al cine a ver que de repente no me cuenten una historia o no me cuenten una historia hilada, ¿no? Y correcta y lineal, o una historia clásica. En algún sentido, los Coen, por ejemplo, juegan el truco de parecer que te van a contar una historia circular, ¿no? Hay un momento en el que sientes el de demonios, me contaron una historia que empezó y terminó en el mismo punto. Y no es cierto. Lo único que hacen los tipos es mostrarte esta historia es tan predecible, esta historia está tan ensamblada y es tan de sino, tan predestinada, que te la puedo empezar a contar desde el final, puedo terminar con el principio y tú vas a entender perfectamente la historia, no va a haber ningún problema. Yo lo interpreté como, y estamos donde al principio, ¿no? O sea, aquí no pasó nada. Sí. O sea, el único aprendizaje que tiene en toda la película de Llewyn Davis es métele la pata al gato para que no se salga de la casa. Es el único aprendizaje que tiene a lo largo de toda la historia. Sí, y del fuck no vives. Sí, o sea. Es un personaje que jamás, bueno, yo por lo menos nunca logré identificarme con él. O sea, en el momento en que parecía que podía esforzarse un poco, que es cuando finalmente está teniendo una audición, pues ni en ese momento tuvo oportunidad o sea, él quiso defenderse en lo más mínimo, ¿no? Lo citaste como el antiprotagonista ideal. Yo, digamos que completaría esa idea con el hecho de que los Coen fabrican una película que tiene un submensaje o un subtexto que es, al final, si eres una basura, eres un hijo de puta, eres una persona gris y deleznable, lo único que te salva es el arte. Es lo único que eventualmente puede hacer que tu paso miserable por esta existencia tenga algún sentido. Trascenderás como incomprendido, ¿no? Ajá, no. Y ni siquiera para la posteridad, no, se refiere directamente a ti, así tu vida puede ser así un retazo de estiércol tirado en la calle. Si tuviste el arte, al menos tuvo un sentido que transitaras por este mundo. Ese es el mensaje que envía, o por lo menos es el mensaje que a mí me gusta rescatar de la película, ¿no? Así de, tuviste el arte en tu vida, ok, tu vida no estuvo tan jodida. Está jodida, pero no estuvo tan jodida. No, güey, pero Llewyn Davis está cabrón, ¿eh? O sea, es un personaje que yo casi estoy seguro que estos güeyes conocieron, cabrón. Que tuvieron la oportunidad. Por ejemplo, esta última rúbrica medio extraña allí, este jueguito en el cual presentan, yo quiero creer que es Bob Dylan. Es Bob Dylan. O sea, el hombre que está allí es... y que colocan ahí como una circunstancia de él. Por cada historia de grandeza que tú veas en el mundo, hay 100 historias de fracaso y miseria. Y aparte yo no entendí el adorno, a menos que sea desde el punto de vista de que los Coen son unos sádicos. Y te contrastan la absoluta existencia gris contra el posible éxito. Sí son unos sádicos, güey, porque el contrastar a Llewyn Davis con Bob Dylan de manera muy sutil, pero es obvio que es él. Sí. Pues es tanto como decir, pues es el lugar, no solo es el lugar donde estás, sino el momento preciso donde estás.
Y si llegaste un segundo después que el otro, güey, pues a lo mejor esa fue la diferencia, ¿no? Sí, ¿no? o sea. Porque, mira, yo veo muchas similitudes precisamente con Searching for Sugar Man. Este ¿Ves es a una Sixto? especie de Sixto Rodríguez, güey. O sea, es un individuo que sí tuvo sus 2 discos, que a lo mejor 2 o 3 personas los escucharon, pero al final de cuentas, pues quedó en el olvido y de ahí nunca salió, ¿no? Pero sí, o sea, justo esa iba a decir, es la diferencia, pues, ¿no? Sugarman, como quiera que sea la historia de un cuate que triunfa a pesar de, o más bien a costa del mismo. Ajá. Me da la impresión que es una historia de un cuate que no triunfa gracias a sí mismo. Ajá, sí, es un hombre que hace justo todo lo que se necesita hacer para fracasar en la vida. Sí, sí. A todos los niveles, sí, aparte, y sin errar un solo golpe, ¿no? O sea, y te digo, tiene imágenes tan referenciales como él cerrándole la puerta al gatito en la cara, cuando el gatito le pone cara de, no me vas a dejar así, aquí, ¿verdad, güey? No manches. Y el gato pone esa cara, actúa de manera maravillosa, se merece una nominación al menos a actor de reparto. Está bien dirigido el gato, pero ese gato pone una cara de, no me vas a dejar aquí, güey. Y el cuate le cierra la puerta en la cara y se sigue caminando en la nieve, y tú dices, ok, esto me acaba de pintar al personaje, ya. Este solo detalle me acaba de pintar con quién estoy tratando. Sí, exacto, es un desgraciado, cabrón. Sí. Es que recuerdo esta película de Robert De Niro, de que él es un productor, y pues todo gira en torno a por qué mataste al perro, ¿no? Wag the Dog, sí, ¿no? No. Sí, no, es No, ese es Al Pacino. Híjole, no recuerdo, no recuerdo. Pero es algo así, o sea, ¿qué sí puedes hacer y qué no como protagonista en una historia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues lo menos que puedes, o sea, lo que no puedes hacer es maltratar a un animal. Ajá, o sea, sí. Nadie se identifica con alguien así. Con alguien que maltrata, a menos que seas el villano. Que tu historia te haya ocupado como eres el villano, pero eso es lo más curioso de todo el asunto, él no maltrata, eso es lo más importante. E incluso podríamos sentir verdadero desdén, desprecio u odio por el cuate si maltratara al animal, pero no lo hace, simple y sencillamente se pasa toda su vida esquivando circunstancias. Claro. No, yo creo que abandono es tanto como maltrato. Ajá, sí. Este güey abandona al gato en el momento que más lo necesita. Ajá. Es un culero. Pero, ajá, mi punto es, el tipo solo obra mal por inacción. O sea, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, igual cuando aparece todo este nodo de dramático con Carey Mulligan, yo no puedo visualizarlo ligando al personaje de Llewyn Davis con esta chava, con Joy. No puedo imaginarlos teniendo sexo, así me parece inconcebible. Y los Coen dan la pista al final del no, pues es que te acuestas con fulana. Hay una gran cantidad de cosas interesantes. Eso es lo bueno de una película buena. Sí. O sea, el dueño del bar que tiene éxito, donde van estos güeyes a cantar, o sea, él deduce que la gente va a ver a Jean, la va a ver porque todos quieren tener sexo con ella. Sí. Y algunos cuantos quieren tener sexo con James, ¿no? James, exactamente. Sí. Entonces, pues él tiene algo que los demás no tienen. Sí. Él tuvo sexo con Jean. Sí. Tanto, güey, que la embarazó, cabrón. Sí. Pero aún así el güey, o sea, es tan gris el cabrón que ni eso es un logro en su vida. Sí. Cuando podría hacerlo. Ajá, y te digo, los Coen se arreglan para narrar al final con este último detalle y yo también me diría fulanita de tal, pues tengo un bar, querían tocar aquí, que nos pinta y tampoco es una gran proeza hacerlo. Bueno, sí. Exacto. Eso es muy macabro, o sea, ni siquiera es meritorio, ¿no? Sí hay una serie de problemas, hay una serie de condiciones mediante las cuales a mí se me permite llegar a la conclusión, los Coen son sádicos. En este caso en particular con sus personajes son muy sádicos. Sí, la verdad. Por cómo lo desmenuzan. La verdad es que lo tratan muy mal. O sea, el verdadero protagonista de esta historia son los escritores, cabrón. Ajá, y son unos hijos de puta. Sí, no, o sea, no. Neto que no se pueda hacer caer tan bajo un güey y que ni siquiera tenga el valor de suicidarse, cabrón. A pesar de que está sugerido, ¿no? Que era lo que platicabas hace un momento. Sí, está cabrón. O sea, es un personaje que no me cabe en la cabeza cómo estos güeyes pueden llevarlo a la pantalla acá. Y bueno, pues es una de las, precisamente una de las cosas que se le reconocen a una historia y a un director, pues es
qué tan desgraciado puede ser él con su personaje, ¿no? Ajá, bueno, Hitchcock lo decía, ¿no? En Origen, la gente va a ver al cine a sufrir al personaje. En cuanto más sufre el personaje, más interesante es la película. Y más se preguntan, bueno, fulano se salvará y conseguirá salir de este embrollo y eso es lo que ayuda a mantener. Y la respuesta de los Coen es no. Ajá, así. No, no fucking way, aparte. No, solo es un no. Don Logan de Sexy Business, exactamente. No fucking way, no man. Sí, es un no way. Sí. Pues sí, en fin, ¿qué se le puede hacer? Sí, fíjate, unas chelas, ¿no? O sea, es macana. Güey, ¿por qué tengo la impresión de que siempre que vienes nada más quieres golletear, cabrón? Justamente es lo único lo que vengo. En realidad, tu casa no es atractiva por la conversación de cine, tu casa es atractiva porque tiene chela. Güey, pues me queda claro que no es por la conversación de cine, güey. Estás hablando de una película de un ser tan gris como tú, cabrón. Sí, bueno, no importa. Siempre y cuando me dejes dormir en tu sillón y me des una chela, yo soy feliz. Cerrarle la puerta a tu gato. Esa es otra cosa que alguien preguntaba, güey. ¿Cómo es posible que alguien que cante tan bien, güey, ni una mujer lo invite a quedarse en su casa? No, que no tenga casa, güey. O sea, no tiene casa. O sea, tú que no tenga casa, güey, que nadie lo invite a pasar una noche, cabrón. Bueno, es que se ve que es Mr. Simpatía, ¿eh? O sea, déjame decirte que se ve que es el hombre más simpático del mundo. Sí, güey, hay 2 o 3 momentos que, neto, güey, Borat es un alma de Dios al lado de él, cabrón. Sí. Yo no entiendo cómo puede insultar a la esposa de su mejor amigo, cabrón. Ajá, en plena cena con unos cuates de ellos. No, güey. O sea, es un personaje que realmente lo trataron muy mal. Muy mal. No hay una sola persona en este universo que lo quiera. Sin embargo, canta canciones a la talla de Bob Dylan. Sí, de hecho, si nos pusiéramos por voz supera a Bob Dylan. Total. Tiene una mejor voz, tiene un mejor timbre de voz, tiene un mejor acomodo de sus canciones. Desgraciadamente, lo que le dices, no te conectas con el público, ¿no? No hay conexión con el público. Que eso es muy curioso, ¿no? Los Coen de repente suelen mandar estos super mensajes rarísimos de no, pues es que a ti lo que te falta es llegar a las grandes audiencias, que pareciera que se lo estuvieran haciendo como broma privada o diciendo entre ellos de repente, ¿no? De, esta película no va a tener éxito. ¿Sabes por qué no va a tener éxito? Porque no le hablamos al público, porque no queremos hacer el cine que la gente está esperando de nosotros, porque tranquilamente los Coen podrían seguir haciendo los Big Lebowskis, Fargos, o incluso simplemente Sangres o de Paseos con la Muerte, Miller's Crossing, y los Coen serían un director respetado, reputado, y serían la nueva generación de Scorseses, o la nueva generación de Tarantinos, o la nueva generación de Stone del cine, sin ningún problema. Pero se rehúsan a caminar por ahí. Decidieron caminar por el sendero estrechísimo del director, del autor de cine, y han logrado ser muy originales. Son de lo que vale la pena ver de cine norteamericano, ¿sí? Se ve una rúbrica de ellos en cada uno de sus trabajos, ¿no? Aunque sea algo por encargo tal vez. O sea, los Coen están ahí, su mano, sin duda, ¿no? Sí. Ahora, hay algo que quería comentar hace rato. En el caso de la fotografía, la fotografía es tan buena que yo creo que ya se empieza como a trastabillar un poco el chivo, ¿eh? ¿Tú crees que esta fotografía es...? De hecho, este es un dato muy interesante. Esta semana, la Academia está considerando, no en esta ocasión obviamente, quién sabe, tal vez el año que viene, está considerando que el rubro de fotografía se divida en 2. Que haya un rubro para fotografía con CGI y otro para fotografía... Para fotografía como tradicionalmente la conocemos. Es que ¿no? sí, o sea, por ejemplo, este es ¿cómo se llama? Esta película, por ejemplo, tiene una fotografía que sería una digna competidora y sería un agarrón francamente de pronóstico si estuviera, por ejemplo, empatada la fotografía del Chivo con Malik, con El Árbol de la Vida, por ejemplo. O sea, una fotografía que técnicamente no está por encima de los niveles, sino que tiene otra sensibilidad, ¿no? Que sí habla de lenguaje cinematográfico, de texturas, sí hay una intención de paleta, de pintor dentro de la película, que a lo mejor en Gravity, que vamos todo a blanco y negros, y a espacio,
no enfrentan esas complicaciones. Habla más el fotógrafo técnico que el fotógrafo artista. Pero me queda la impresión de, huevo, el chivo se ha probado en ambos terrenos. Sí, exacto. ¿no? Eso es el punto a favor del chivo, ¿no? O sea, no es que, por supuesto que esta fotografía crea un universo, crea una ficción. Sí. Pero pues es una fotografía, como bien dices, más técnica, ¿no? Pero el chivo ya ha demostrado que es capaz de fotografiar. Como de Bonnell en esta de Inside Llewyn Davis. Ajá, ¿no? sí. De crear estas atmósferas rarísimas, llenas de claroscuros, de halos de luz, todo eso que es... Exactamente. Ahora, si me pusieran a ver quién entre el chivo en el árbol de la vida y de Bonnell en esta... Cabrón, Es un agarrón, es que es un agarrón, ambas fotografías son maravillosas. Sí, no, muy buenas Ajenos a la historia que te están contando, porque por ejemplo el problema que yo tengo con Malik es que la historia que me cuenta el árbol de la vida es rarísima. Yo creo que ahí sí se lo chinga Inside Llewyn Davis, ¿no? O sea, creo que la fotografía juega más con la historia. Sí. Y acá pues es muy hermosa, pero pues la neta es que Malik, qué pedo con el árbol de la vida. Sí, o sea, sí dices, ok, entendí que sale Brad Pitt. y es todo lo que y que cuando se encabrona. Sí. Bueno, pero no entendí mucho más. En cambio en esta otra al menos hay una intención de narración. Pues me voy a buscar una chela. Si ya que no me la vas a ofrecer como buen anfitrión.